Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Ángel García y junto con mi compañero Pietro Tolosa vamos a exponer sobre el efecto SIM y el spin de un electrón. Cuando nosotros colocamos un átomo en presencia de un campo magnético, vamos a observar un desdoblamiento de los niveles de energía y también de las líneas espectrales. Podemos ver en la gráfica que tenemos dos niveles de energía, uno S1 y 2P. Cuando no están en presencia de un campo magnético, podemos ver que únicamente solo tenemos una línea espectral. Sin embargo, cuando estamos en presencia de un campo magnético, podemos ver que el nivel 1S se queda igual, pero el nivel 2P tiene un desdoblamiento, teniendo ahora tres niveles de energía, lo que implica que vamos a tener tres líneas espectrales distintas. Antes de seguir, tenemos que aclarar el concepto de momento magnético de un electrón en órbita. Recordemos que el momento magnético tiene que ser igual a la corriente por el vector área del electrón, que sería la órbita del electrón en la cual está recorriendo. ¿Sí? Bien, cuando un electrón está rotando y está en presencia de un campo magnético, este va a experimentar un torque. Y ese torque va a tener una energía asociada. Esa energía asociada tiene que ser igual al producto escalar del momento magnético con el campo eléctrico. ¿Sí? Correcto. Si nosotros obtenemos el producto escalar, sería el módulo del momento magnético por el campo eléctrico por el coseno del ángulo entre los dos vectores. Ahora consideremos el bucle que produce un electrón clásico. Ese bucle va a tener un radio R, ¿sí? Y el electrón lo va a recorrer con una velocidad V. Es decir, la corriente del electrón tiene que ser igual a la carga del electrón, en este caso sería E, entre el periodo. ¿Cuál va a ser el periodo? El periodo es el tiempo que tarda el electrón en dar una vuelta, que lo podemos definir como T, tiene que ser igual a 2pi R, que sería el radio de la espira, entre la velocidad. Simplemente haciendo sustituciones podemos encontrar la corriente en su módulo. Para encontrar el momento dipolar magnético se calcula el área de la circunferencia. Bueno, el área es simplemente pi radio al cuadrado. Por lo cual, el módulo del momento magnético lo vamos a tener como E por B, que sería la velocidad del electrón, por R, que sería el radio de la circunferencia entre 2. ¿Sí? Con esto podemos relacionar el movimiento angular magnético con el momento magnético. ¿Sí? Primero tenemos que tener en cuenta algo. Cuando hacemos esta relación, tenemos que tener en cuenta que la carga del electrón es negativa, por lo que el vector μ va a tener una dirección opuesta al vector de movimiento angular. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos los valores del momento angular, van a ser los siguientes. L tiene que ser igual a M por H barra. ¿Quién va a ser M? M se denomina el número cuántico magnético y sus valores están alrededor de L-1 y así sucesivamente hasta llegar a menos L. Otra forma de verlo podría ser que M va a ser igual a 0, luego seguiría el más menos 1, luego seguiría el más 2, más menos 2, hasta llegar a más menos L. Es decir, que M va desde L hasta menos M, como lo expresamos en esta diapositiva. Sustituyendo los valores, podemos obtener U, donde U tiene que ser igual al electrón, a la carga del electrón, entre la masa del electrón, por el producto punto entre el momento angular y el campo magnético, obteniendo la siguiente expresión. Obteniendo la siguiente expresión. La energía
tiene que ser igual a la carga por h barra entre 2 me, que sería la masa del electrón, por m, que es el número cuántico magnético, y el campo magnético. Nosotros tenemos un valor que se llama magneto de Bohr, que es el que se puede encontrar en la diapositiva, que es un valor constante y que ya está tabulado, por decirlo de alguna manera, y simplemente nosotros escribimos la función anterior, esta que está acá, en, ahora en función también del magneto, que es una constante, ¿sí? Bien, como los valores que toman m varían desde, bueno, L hasta menos L, nosotros podemos ver una separación entre los niveles de energía que se expresa de la siguiente manera, ¿sí? Antes de acabar, primero quiero hacer unas aclaraciones. Cuando no estamos en presencia de un campo magnético, ¿sí? Nosotros estamos en un estado degenerado, es decir, tenemos la misma energía. Pero cuando nosotros estamos en presencia de un campo magnético, el campo magnético eh, rompe, elimina el estado degenerado y es lo que nosotros vimos al inicio de la diapositiva. Vemos cómo se desdoblan los niveles de energía, ¿sí? Y obtendremos como consecuencia líneas espectrales, más líneas espectrales de las que teníamos inicialmente, que no tenemos campo magnético. Ahora, sin más, le doy paso a mi compañero Jetro. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Yetro Tobar y hoy hablaré del spin de Monte. Este Roger tuvo mucho éxito en predecir el nivel de energía del átomo de hidrógeno, pero este no podía predecir todo el comportamiento de los átomos, debido a que existen desdoblamientos inusuales de la energía cuando estos se sometimos a las capas magnéticas y sus comportamientos. Se le conoce eso como un efecto Simonov. Podemos ver en esta imagen que en el espectro normal podemos ver que tenemos un singlete de zinc que al estar ese campo emite una línea espectral, pero cuando se le introduce un campo magnético emite las dos líneas espectrales que se preceden del espectro normal. Y vemos en los siguientes ejemplos que ocurren ciertas variaciones del desdoblamiento normal como voy a mencionar ahorita, dentro de poco, que se debe al aspecto del comportamiento de los átomos, en especial sobre todo del spin, del momento del spin angular, que influye sobre el comportamiento del átomo del átomo de hidrógeno, y esto va a ocasionar estas anomalías singulares que ocurren al someter el átomo de sodio, disculpa, el átomo en un campo magnético. Aquí en estas imágenes podemos ver cómo el doblete principal de sodio se dobla normalmente en estos casos, y en el triplete cerrado, es decir, que solo muestra los tres factores, podemos ver este comportamiento anormal que no coincide con los comportamientos que nosotros ya habíamos establecido. Ahora, hablemos del momento del spin magnético. Visualicemos el electrón como una bola pequeña llena de carga. Esta bola pequeña, cuando gira sobre una órbita, esta órbita tiene un eje, esta va a producir un campo o una corriente. Esa corriente va a producir un momento magnético en cada vuelta que pasa alrededor de la órbita. Entonces podemos resumir esta cantidad de vueltas como mu del spin, que va a ser igual a una constante menos gamma por S', que S es el momento angular del spin. Y gamma es el radio de rotación giromagnética, que depende de las divisiones del spin, desde el momento del spin magnético y el momento angular del spin. Ahora, esta aproximación debe entender que si nosotros entendemos que el electrón como una bola pequeña, no es algo completamente cierto, ya que si nosotros hacemos los cálculos en base a eso, el radio del electrón
va a decirnos que hacemos los cálculos de la velocidad con el radio del electrón, nos va a dar que la velocidad va a ser algo mucho más mayor que la de la luz y eso no es posible. Sin embargo, en estudios experimentales podemos aproximar el valor de gamma como, como E entre la masa del electrón, la carga del electrón entre la masa del electrón. ¿Esto qué quiere decir? Como dijo mi compañero Ángel, esto va a ser el doble que el radio de giro magnético que nosotros sacamos anteriormente cuando el efecto Zeeman era normal. Ahora, nosotros a la hora de explicar el efecto Zeeman normal, tenemos en cuenta que el campo magnético interacciona con una esto experimentaba las particiones en los niveles de energía y este efecto se denomina el efecto Zeeman normal, si el momento del spin magnético no influye en los niveles de energía. En cuanto a estos sí influyen, esto alteran los valores y estos valores generan pequeñas anomalías en la lectura de esos niveles. Nosotros vemos que la ecuación para nosotros denotar la cantidad de energía que tiene el momento de la cantidad de energía que ocurre en este tipo de anomalías se define como el radio giromagnético entre que es la carga de la masa por el momento angular y el campo magnético. Nosotros seguimos esto, en el caso que podemos denotar a S como H barra entre 2. ¿Por qué podemos notar H barra entre 2? Porque son los dos posibles valores que puede tomar el H barra. O sea, tenemos el M siempre va a intercalar entre valores de 1,5 positivo y 1,5 negativo. Pues, a la hora de reemplazar dichos valores, nos queda que la ecuación final de la energía potencial o de la energía en general va a ser igual a más o menos la energía del electrón, de la carga del electrón por H barra entre 2 por la masa del electrón por el campo magnético. Podemos notar aquí que esto va a ser igual que esta constante es la constante del magneto de Bohr y siempre va a tomar valores de más o menos V por V. Nosotros podemos ver que a la hora de notar estas separaciones siempre van a tener dos niveles de energía que serán 2 veces mayores que las separaciones que nosotros vimos en los niveles de energía normal del efecto Zeeman normal. Podemos observar que a la hora de definir el vector S, o el vector de momento angular, va a siempre va a siempre ser igual o va a estar siempre relacionado a la raíz de S por S más 1 por H bar. Si nosotros tomamos en cuenta que S es igual a un medio, nos va a dar que la relación del vector de momento angular va a ser la raíz de 3 medios sobre 2 por H barra, que es la constante de Planck barra. Ahora, para terminar, para dar un cierre a esta parte, vamos a hablar del experimento de Steringer. Los físicos de Otto Stern y Walter Gerard en 1922 sugirieron ocurrían cuando anomalías similares para hacer pasar, sugirieron anomalías similares a poner un haz de luz enfrente de un campo magnético. Nosotros aquí tenemos un horno que produce un haz de luz. A utilizar una rendija para ver la cantidad de electrones que pasan sobre esa rendija y esta la sometemos a un campo magnético. Los polos magnéticos de forma especial producen este campo magnético intenso no uniforme. Este ejerce una fuerza sobre los momentos magnéticos atómicos y los átomos que son desviados por dicho momento en la placa detectora van a cambiar de posición de acuerdo van a cambiar de posición que sea de arriba o abajo de acuerdo a la orientación de su momento magnético. Aquí vemos en esta imagen la orientación del momento dependiendo del valor de gamma. Si gamma es mayor, el momento siempre va a ser positivo, vaya a ser 10. Si gamma es menor que 0, el espino del momento va a ir a 0. Okay. Este experimento en general demuestra la cuantización de la energía de la cantidad de movimiento angular de una forma muy directa. Si solo hubiera supongamos que solo hubiera una cantidad de movimiento angular orbital, las vibraciones se desdoblaran el haz, formando una cantidad
impar, o sea, la cantidad impar que nosotros conocemos de 2L más 1 de componentes distintas, estos haces no estos haces por el contrario se desdoblan a una cantidad par. Esto quiere decir que si usamos un símbolo diferente para un número cuántico de la cantidad de movimiento angular para igualar a 2y más 1, tiene que ser una cantidad que sea variaciones de un medio, es decir, un medio, tres medios o 5 medios. Lo cual sugiere que la cantidad de movimiento angular es semientero, o sea, va a ser parcial. Esto significa que esto significa que el modelo de Bohr no nos puede dar una imagen completa de representaciones, no nos puede dar una estructura atómica válida para este tipo de experimentos. Esto quiere decir que en este sentido el modelo de Bohr no puede darnos, no puede enfocarnos o no nos puede dar una verosimilidad absoluta de cómo se comporta un átomo, ya que esto de cierta forma desmiente o refuta en cierta parte el estudio del átomo de hidrógeno de Bohr. Si bien el estudio del spin magnético, del spin del electrón, nos cuenta sobre anomalías extrañas que ocurren cuando el efecto Sigma no es interferido por el spin magnético. eh, Tenemos que entender que estos casos donde el spin sí tiene valor fundamental, el spin sí influye en la en el resolvimiento de la energía, son muy raros y al influir en estos valores, estas lecturas anómalas van a tener valores no enteros. Es decir, que para poder cumplir los valores del experimento, los valores de la lectura, los valores no enteros para que tener un número, los valores tienen que tomar no un número entero para tener un número par, para así tener concordancia con lo que Otto Sterigwater comprobaron en el experimento de Las y del imán. Bueno, con esto concluyó la presentación y doy finalizada la presentación de estos temas.